Buenas noches, comunidad. Aquí habla Shade. ¿Cómo están? Espero que estén bien y preparados para más historias de terror en pueblos y ranchos. Trabajo como vigilante nocturno en una antigua estación de tren que fue desactivada hace más de 10 años. El lugar está en las afueras de la ciudad, medio aislado, rodeado de maleza alta y bodegas que se están cayendo a pedazos. Por la noche, solo se escucha el sonido de los insectos y, a veces, un perro ladrando a lo lejos. La estación en sí se convirtió prácticamente en un cementerio de chatarra. Vagones viejos, rieles torcidos, bancas rotas y un montón de piezas que nadie sabe ya qué hacer con ellas. Mucha gente de la ciudad ni siquiera recuerda que este lugar existe. Pero yo recuerdo bien todo lo que vi aquí, principalmente aquella noche. No es como si hubiera elegido este trabajo. Lo acepté porque necesitaba el dinero y era el único turno disponible. Lo que nadie me avisó, o prefirieron no comentar, es que los vigilantes anteriores nunca duraban mucho tiempo. El tipo que me entrenó solo dijo que la estación tiene sus horarios extraños y que debía evitar salir de la caseta después de las 2 de la mañana. Me reí en ese momento. Pensé que era solo uno de esos cuentos para asustar a los novatos. Pero, después de un tiempo, comencé a notar que realmente había algo raro con el lugar. En las primeras semanas, todo transcurrió normal. Algunos golpes del viento en los portones de metal, ruidos de ratas, luces fallando. Nada que no esperara de un lugar viejo y abandonado. Pero había algo que me molestaba desde el principio. Todas las madrugadas, exactamente a las 2:47, escuchaba un sonido muy claro de silbato de tren. Siempre con el mismo tono, siempre en la misma dirección. Esto no tenía ningún sentido, porque los rieles allí no están conectados a ninguna línea activa desde hace años. Y aunque lo estuvieran, la bodega está bloqueada por escombros y vagones apilados. No hay forma de que ningún tren pase por ahí. Al principio, intenté encontrar una explicación lógica. Pensé que podría ser algún sonido proveniente de la ciudad, o algún equipo antiguo que todavía se activaba por error. Subí al techo de la caseta con una linterna, caminé por los rieles, revisé los sensores de movimiento. Nada. Y el sonido continuaba, siempre a las 2:47. Era como si algo estuviera escenificando una llegada que nunca ocurría. Una noche, de tanto pensar en esto, decidí salir de la caseta a la hora exacta del silbato, solo para ver si podía entender de dónde venía realmente aquello. Llevé una linterna y me quedé parado justo al comienzo de la plataforma, cerca del letrero oxidado donde todavía se puede leer el nombre de la estación. Cuando el reloj marcó las 2:47, el sonido vino, pero esta vez fue más fuerte, más cercano. Parecía venir de ahí mismo, de los rieles frente a mí. Fue entonces cuando ocurrió algo que no puedo explicar hasta hoy. Comencé a escuchar pasos, murmullos y una especie de arrastre de maletas. El sonido de un tren frenando, como si estuviera llegando a la plataforma. Solo que no había ningún tren. No se podía ver nada, pero los sonidos estaban todos ahí, alrededor. Y lo peor, se podía sentir el viento que normalmente viene cuando pasa un tren. Frío, cortante. No sé cuánto tiempo me quedé parado ahí tratando de entender lo que estaba pasando. Mis ojos estaban pegados a los rieles, como si en algún momento algo fuera a materializarse. Y fue casi eso lo que sucedió. Poco a poco, comencé a ver sombras, siluetas de personas formándose como sombras densas contra la oscuridad de la madrugada. Parecían salir de la maleza de alrededor, de la oscuridad entre los vagones, hasta ocupar la plataforma como si estuvieran esperando el tren. No decían nada, solo se quedaban ahí, inmóviles, algunas balanceándose levemente como si estuvieran en el vaivén de un tren en movimiento, aunque no estuvieran en ningún lugar. Di 2 pasos hacia atrás, con la linterna temblando en mi mano, y casi caí en un hoyo entre los rieles. Las siluetas no reaccionaron. Continuaban ahí,
inmóviles, hasta que una comenzó a moverse. No hacia mí, sino hacia el borde de la plataforma, como si estuviera a punto de abordar. El sonido del tren, que hasta entonces era solo sonido, comenzó a parecer demasiado real. El suelo vibraba, las piedras se movían bajo mis pies. Era como si algo invisible realmente estuviera pasando por ahí. Y entonces vi las puertas de un vagón abriéndose. Solo que no había tren, solo el movimiento del aire, el sonido de las puertas, el ruido metálico de alguien pisando en el escalón. Fue entonces cuando me di cuenta. Estaban entrando, uno por uno. Las sombras subían a aquello que solo ellas podían ver. Y yo solo podía quedarme ahí, observando, congelado. La sensación era la de estar mirando algo que no debía ser visto, como si hubiera invadido un espacio que no era mío. Mis oídos comenzaron a zumbar, como cuando la presión cambia de repente. El aire se volvió más pesado, y fue en ese momento que uno de ellos giró la cabeza en mi dirección. Hasta hoy no sé cómo describir aquello. No era un rostro, era una sombra de rostro, y aunque sin ojos, sabía que me estaba mirando fijamente. Esta figura se quedó inmóvil, sin subir al tren, como los otros. Parecía estar esperando algo, o a alguien. Fue cuando sentí un impulso absurdo de correr, solo que mi cuerpo no obedecía. Las piernas estaban pesadas, como si estuvieran pegadas al suelo. El viento se hizo más fuerte y venía solo de un lado, como si el tal tren estuviera a punto de partir. La figura estiró el brazo. No puedo decir que se acercó, pero juro que sentí como si me hubiera tocado. Un escalofrío subió por mi espalda, de esos que te cortan la respiración. Logré dar un paso atrás, luego otro, y salí corriendo como un desesperado. Ni siquiera miré hacia atrás. Corrí directo a la caseta, cerré la puerta de golpe y aseguré todo. Me quedé ahí dentro hasta que el cielo comenzó a aclararse, con la linterna apuntando a la entrada y el radio en la mano. No pegué ojo ni un segundo. El sonido del silbato volvió, esta vez como si el tren se estuviera alejando, y tan pronto como se detuvo, el silencio regresó. Un silencio tan absoluto que llegaba a doler en el oído. Cuando finalmente reuní el valor para salir, horas después, no había nada afuera. Ninguna señal de huellas, ningún viento, ninguna sombra. Solo los viejos rieles de siempre, cubiertos de óxido. No le dije nada a nadie ese día. Pasé el resto del turno fingiendo que todo estaba bien, pero por dentro todavía estaba en shock. Cuando llegué a casa, pasé horas sentado al borde de la cama, tratando de entender lo que había sucedido. Me repetía a mí mismo que había sido un sueño, un delirio, cualquier cosa, pero no fue así. El recuerdo estaba demasiado nítido, y el cuerpo aún reaccionaba como si estuviera allí. Cualquier sonido más fuerte me hacía saltar. Pasé todo el día con una sensación extraña, como si algo se hubiera pegado a mí, una especie de peso, como si hubiera traído algo de aquella noche conmigo. Volví a trabajar al día siguiente, pero con una rutina diferente. Me negué a salir de la caseta después de las 2:30. Cerré todo con candado e incluso coloqué una silla apoyada contra la puerta. La radio encendida todo el tiempo, la luz de la linterna apuntando al vidrio, y claro, el reloj frente a mí. Cuando daban las 2:47, el sonido del silbato volvía. Todas las santas noches, de la misma manera. A veces más débil, a veces más intenso. Pero nunca dejó de ocurrir. No le conté a nadie del turno diurno, ni a la coordinación. ¿Quién iba a creerme? Solo sé que, a partir de aquella noche, comencé a sentir que estaba siendo observado. Incluso dentro de la caseta, con todo cerrado. Algunas noches después, ocurrió algo aún más extraño. Mientras tomaba café y miraba por la ventana,
Vi que una de las lámparas de la plataforma, que llevaba meses fundida, se encendió de la nada. No parpadeó. Simplemente se encendió, fuerte, como si alguien hubiera conectado la energía solo ahí. Y en ese instante, escuché el sonido de pasos, muy cerca de la puerta de la caseta. Salté de la silla y me quedé inmóvil, con el corazón latiendo fuertemente. Los sensores de movimiento no se activaron. Ninguna cámara captó nada, pero el sonido estaba ahí, claro como el agua. Y peor, vino seguido de un golpe leve en la puerta. 3 toques secos, como si estuvieran pidiendo entrar. No abrí, obviamente. Me quedé quieto, conteniendo la respiración, como si eso pudiera hacerme desaparecer de allí. Los golpes no volvieron, pero aquella luz de la plataforma siguió encendida por casi 1 hora antes de apagarse de nuevo por sí sola. Al día siguiente, fui hasta allá por la mañana, con la luz del sol ya alta, y la lámpara estaba reventada, como siempre. Ninguna señal de que hubiera vuelto a funcionar. Aquello me dio la certeza de que lo que estaba viviendo no era normal. No era cosa de mi cabeza. Había algo en aquel lugar. Algo que repetía el mismo ritual, madrugada tras madrugada, y parecía estar acercándose cada vez más a mí. Llegué a pensar en renunciar, pero al mismo tiempo sentía una especie de extraña obligación de continuar, como si ya estuviera involucrado hasta el cuello, como si salir de allí fuera peor. Comencé a dejar cosas en la plataforma durante el día, un pedazo de madera, una botella, solo para ver si se movían por la noche. Y se movían, siempre desaparecían o cambiaban de lugar. Era como si aquel tren invisible realmente estuviera pasando, como si algo en aquel lugar se negara a ser olvidado, o estuviera tratando de arrastrarme dentro de aquel olvido. La peor noche de todas fue cuando todo pareció salirse de control. Era una madrugada sofocante, de esas en que el aire se vuelve pesado, difícil de respirar. Ya había pasado de las 2 cuando las luces de la caseta comenzaron a parpadear. Primero pensé que era un corte de energía, lo que ya había ocurrido antes debido al cableado antiguo. Pero la luz de la radio seguía encendida, y los sensores también. Solo la luz interna parpadeaba como si alguien estuviera jugando con el interruptor, aunque estaba fijo. Y entonces, de nuevo, el silbato. Pero esta vez no vino de lejos. Vino como si estuviera encima de mí. El sonido vibraba en las ventanas, hacía temblar el vidrio. Intenté levantarme para mirar por la ventana, pero el cuerpo se bloqueó. Una parálisis completa, como si estuviera pegado a la silla. Lo único que se movía era mi mirada, que quedó fija en la puerta de la caseta. Afuera, la plataforma comenzó a iluminarse por sí sola. No eran solo las lámparas, era como si el lugar entero hubiera vuelto a la vida por algunos segundos. La hierba se movía como si soplara un viento fuerte, pero dentro de la caseta el aire estaba quieto. Comencé a escuchar los sonidos de nuevo, las maletas siendo arrastradas, el murmullo de la gente, el metal crujiendo. Y entonces apareció la misma sombra que no había abordado aquella primera vez, parada en el mismo punto de la plataforma, mirando fijamente hacia la caseta. Incluso con el vidrio empañado y la oscuridad afuera, se podía sentir que la mirada lo atravesaba todo. Comenzó a caminar hacia la puerta. Los pasos eran silenciosos, pero se podía ver el movimiento. Cuando llegó al frente, se quedó parada ahí, solo parada, como si estuviera esperando. Y fue entonces cuando tuve la certeza. Quería que yo fuera, que saliera de allí y me fuera con ella. En ese momento, la puerta de la caseta comenzó a crujir. La manija se movió. No giró completamente, pero vibró como si alguien estuviera tratando de abrir lentamente. Fue el sonido más desesperante que he escuchado en mi vida. Finalmente logré moverme y grité,
Por impulso, un fuera de aquí, sin pensar. Y en ese mismo instante, todo se detuvo. Las luces volvieron a la normalidad. La vibración cesó. La plataforma se oscureció de nuevo. Cuando abrí la puerta, no había nada, ninguna sombra, ninguna señal de presencia, solo aquel olor a metal viejo en el aire y el calor sofocante de la madrugada. Después de eso, nunca más vi la figura de nuevo. El silbato continuó por algunas semanas más, siempre a la misma hora, pero cada vez más distante, más débil, hasta que un día se detuvo, así de simple, como si hubiera terminado. Y por más que aquello me hubiera atormentado durante tanto tiempo, el silencio que vino después fue aún peor. Era como si algo se hubiera ido, pero hubiera dejado una parte de sí aquí. Una sensación constante de que, en cualquier momento, todo puede volver. Como si solo estuviera esperando el momento adecuado para comenzar de nuevo. Nunca le conté esto a nadie hasta hoy. Me quedé años con esto atorado, pensando que si lo decía en voz alta, terminaría llamándolo de vuelta. Continué trabajando en aquella estación por algún tiempo más, hasta que la empresa terminó definitivamente el contrato de vigilancia. El edificio fue oficialmente abandonado y hoy está rodeado de maleza alta y portones soldados con cadenas. Pero de vez en cuando todavía paso en carro por ahí cerca, y cada vez que llego a la esquina donde se pueden ver los rieles, mi estómago se revuelve. Es automático, el cuerpo recuerda antes incluso de que la mente quiera recordar. Ya intenté encontrar alguna explicación. Pregunté discretamente a la gente más antigua de la ciudad, leí sobre leyendas locales, investigué todo lo que pude sobre accidentes o tragedias relacionadas con aquella línea de tren. Nada. Ninguna noticia concreta, solo rumores mal contados. Dicen que una composición desapareció en los años 60, pero nunca pude encontrar un registro real. Lo que vi aquella noche, y en las otras que siguieron, no encaja en ninguna explicación racional. Solo sé lo que sentí. Y no hay forma de fingir que fue imaginación. Aquello era real, demasiado real para olvidar. Todavía sueño con aquello a veces, y lo más extraño es que en los sueños yo abordo. Nunca recuerdo exactamente lo que sucede dentro del tren, pero despierto con una sensación absurda de vacío, como si algo hubiera sido arrancado de mí. Y por más que pase el tiempo, aquella sensación de la figura mirándome desde fuera de la caseta sigue grabada. No era rabia, no era odio. Era como si solo estuviera esperando que yo aceptara, que dejara de resistir y me fuera con ella, como los otros. Y eso es lo que más me asusta, la calma de aquella presencia, la certeza de que aquello iba a seguir volviendo hasta que yo cediera. Hoy en día, incluso sin ningún evento extraño más, la rutina nunca volvió a la normalidad. Las luces todavía parpadean sin motivo en mi apartamento. Las puertas crujen en horarios improbables. Ya intenté llamar a electricistas, plomeros, todo tipo de técnicos. Nada resuelve. Nunca es un problema real. Nunca es una falla concreta. Solo cosas que suceden de la nada y se detienen de la nada. Igual que en la estación, igual que aquella noche. Estoy seguro de que no fue solo un susto. Algo me vio allí y me eligió de alguna forma, como si hubiera cruzado una frontera invisible que no se puede deshacer después. Y lo peor de todo es esto. No sé cuándo, ni si, aquello volverá. Pero siento que no terminó. Solo hizo una pausa. Como si me hubiera dado tiempo para pensar. Tiempo para cansarme. Tiempo para acostumbrarme a la idea, porque una parte de mí todavía escucha aquel silbato, incluso en el silencio, muy bajito, muy lejos, pero siempre a la misma hora. Siempre pensé que trabajar de noche era un privilegio. La escuela quedaba en silencio, el aire era más fresco y podía hacer mi trabajo a mi ritmo, sin ruido de niños corriendo o maestros pidiendo algo. Era solo yo,
el radio de pila sonando bajito y ese olor a desinfectante con cera. Había noches en que hasta olvidaba que estaba en una escuela, solo que, en las últimas semanas, comenzaron a pasar unas cosas que dejaron todo diferente, y no fue de una vez. Se fue acumulando. Al principio, pensé que estaba demasiado cansada para notar los detalles. La primera cosa extraña fueron unos juguetes esparcidos en el salón de primer año. Siempre dejo todo organizado antes de salir. Los juguetes dentro de las cajas, los libros apilados. A la mañana siguiente, cuando regresé para limpiar el patio, la coordinadora comentó que algunos juguetes estaban en el suelo, como si hubieran sido usados. Me llevé un pequeño regaño, de esos disfrazados de consejo, ¿sabes? Pero yo sabía que había dejado todo en su lugar. Comencé a prestar más atención. Fue entonces cuando comencé a notar las huellas, pequeñas, de niño realmente, apareciendo en los pasillos justo después de que encerraba. Siempre hago la limpieza por sectores y dejo el piso secando mientras paso a otra área. Cuando volvía, había unas marquitas como si alguien hubiera andado descalzo. Al principio pensé que algún maestro había regresado para recoger algo y no me avisó, pero las marcas eran de pie pequeño, muy pequeño, como de un niño de 6 o 7 años. Y lo más extraño, ninguna cámara captaba nada. Ya le pedí al vigilante que verificara las imágenes una vez y dijo que no había nadie allí en ese horario. E incluso bromeó, preguntando si estaba viendo fantasmitas del recreo. Una noche, en el salón de artes, noté que los dibujos pegados en el mural habían cambiado de lugar. Unos estaban volteados de cabeza, otros intercambiados de posición, y hubo uno que juro que no estaba ahí la noche anterior. Era un dibujo bastante tosco, hecho con crayones, de una niña sola en el patio. El fondo estaba oscuro, sin sol, solo la niña parada con la cabeza agachada. Pensé que algún niño debía haberlo hecho y pegado ahí sin que la maestra lo viera, pero el papel estaba nuevecito, como si hubiera sido puesto ahí el mismo día. Lo quité del mural, lo doblé y lo tiré. Al día siguiente, el mismo dibujo estaba ahí de nuevo, en exactamente el mismo lugar. A partir de esa noche, comencé a tener esa sensación de estar siendo observada. No era el tipo de miedo que te hace salir corriendo, sino una angustia que va subiendo despacio, como si hubiera alguien vigilando cada paso que daba. Lo peor era en el pasillo que conecta los baños con la dirección. Siempre que pasaba por ahí, sentía un viento helado, incluso con las ventanas cerradas, y más de una vez vi de reojo algo moviéndose en el vidrio de las puertas de los salones. Cuando volteaba a mirar, no había nada, pero el reflejo mostraba como si alguien hubiera pasado corriendo detrás de mí. Comencé a evitar pasar por los espejos o vidrios reflectantes. Puede parecer exagerado, pero cada vez que mi reflejo parecía incorrecto. Hubo una noche en que me vi parada en la puerta de la biblioteca, solo que mi reflejo no se estaba moviendo igual. Me quedé congelada unos segundos, tratando de entender si era cosa de mi cabeza. Y lo juro, vi a mi reflejo voltear la cara hacia un lado, mientras yo todavía estaba mirando hacia adelante. En ese momento, dejé todo y me fui a la parte de la cafetería, donde casi no hay vidrio. Inventé que tenía dolor de cabeza y me fui más temprano. No se lo conté a nadie. Lo más extraño ocurrió un martes. Ya era casi las 10 de la noche, y estaba limpiando el pasillo de los salones del fondo, donde están los grupos más pequeños. Mientras encerraba, escuché un ruido de risa, muy bajita, medio ahogada, como niños jugando a escondidas. En ese momento, me congelé. La escuela estaba cerrada, solo yo y el vigilante afuera. Me quedé quieta, tratando de escuchar mejor, y la risa vino de nuevo, esta vez más cerca, viniendo del salón 103. No pude moverme. Solo me quedé ahí, con la escoba en la mano y el corazón acelerado. Después de unos segundos, reuní valor y fui hasta la puerta.
todo oscuro. Abrí la puerta despacio. No había nadie. En el suelo, justo en el centro del salón, había una pelotita azul. No estaba ahí antes. Era de esas de goma que venden en máquinas de 1 peso, con brillantina dentro. La agarré con un trapo y la tiré, pero me arrepentí en el mismo minuto. Cuando fui al baño de mujeres, vi la misma pelotita en el suelo, apoyada en la pared del fondo. Fue ahí cuando comencé a asustarme realmente. Llamé al vigilante por radio y le pedí que diera una vuelta por el edificio. No encontró nada. Dijo que todo estaba cerrado como siempre. Comencé a contar los minutos para que llegara la hora de irme. Las cosas fueron intensificándose. Las luces comenzaban a parpadear en los salones, incluso con las lámparas nuevas. Las sillas, que yo alineaba todas derechitas, amanecían desordenadas al día siguiente. Pero lo que me hizo pensar en dejar el trabajo fue lo que pasó en la sala de maestros. Estaba limpiando cerca del armario donde guardan los materiales de papelería, cuando escuché 3 golpes secos en la pared detrás de mí. No fue un crujido, ni ruido del edificio. Fueron golpes fuertes, como si alguien estuviera del otro lado. Solo que detrás de ahí está la parte externa de la escuela. No hay ningún salón. Salí de ahí en ese momento, sin terminar el trabajo. Comencé a llevar un rosario en el bolsillo y a poner música gospel en la radio. No sé si por miedo o por desesperación. Las cosas se calmaron por unos 2 días. Pensé que podía ser impresión, cansancio, qué sé yo. Hasta que, el viernes, ocurrió algo que hasta ahora no puedo entender. Estaba en el último piso, limpiando cerca del salón de informática, cuando escuché un ruido seco, como si algo hubiera caído fuerte al suelo. Cuando llegué al pasillo, vi que era uno de los pizarrones móviles, caído. Solo que había caído de frente a la pared, lo que no tiene sentido, porque para caer así, tendría que haber sido empujado con fuerza. Y en la parte de atrás del pizarrón había una frase escrita con tiza blanca: «Quédate conmigo, Claudia». No pude moverme por algunos segundos. Aquello no era una broma de niño. Alguien o algo sabía mi nombre. Y juro por todo lo más sagrado que nadie sabía que yo había subido a ese piso a esa hora. Ni el vigilante. Él nunca sale de la caseta después de las 9. Y yo tampoco había comentado con nadie los horarios exactos de mis limpiezas. Todo era automático. Bajé las escaleras casi tropezando, temblando entera. Llamé a mi marido. Le pedí que viniera a buscarme más temprano. Inventé que me sentía mal. Nunca fui de faltar o salir antes de hora, pero ese día ya no podía más. Salí de la escuela sin mirar atrás. La noche siguiente pensé en no ir. Pero el dinero estaba escaso, y es difícil conseguir otro empleo a esta edad. Decidí que sería solo una noche más, solo una semana más, y después vería qué hacer. Volví con el corazón apretado. Hice una oración en la entrada. Entré y fui directo a comenzar por el patio, donde siempre me sentía más segura. Pero alrededor de las 9:30, mientras limpiaba los azulejos cerca de los bebederos, escuché nuevamente ese sonido ahogado de pasos ligeros corriendo. Solo que esta vez no era solo uno, eran varios, como si unos 3 o 4 niños estuvieran jugando a las traes por ahí cerca. Solo que no había nadie. Me quedé quieta, apoyada en la pared, esperando que el ruido parara. Y cuando finalmente pasó, fui hasta el pasillo de los salones de segundo año. En el suelo, cerca de la puerta del 203, vi algo que hasta hoy no he podido olvidar. Una hoja de papel con mi credencial escolar pegada en el medio, y alrededor de ella varios garabatos infantiles con muñequitos tristes y palabras escritas mal, como «Quédate», «Juega», «No te vayas». Agarré el papel, lo arrugué en el momento y lo metí dentro de mi bolsa, sin pensar. No se lo mostré a nadie, pero hasta hoy sigue ahí.
Nunca tuve el valor de tirarlo. Parece tontería, pero parte de mí siente que, si lo quemo o lo tiro, puede empeorar. La última cosa que ocurrió esa noche me hizo decidir que ya no podía más. Estaba apagando las luces de la parte de arriba cuando escuché el sonido de una música infantil, de esas muy antiguas, sonando muy bajito. Era como una cajita de música vieja. El sonido venía de dentro del salón de lectura, que estaba cerrado con llave. La llave la tenía yo, nadie más podía haber entrado ahí. Cuando abrí la puerta, el sonido se detuvo. El salón estaba oscuro, pero en medio había una silla volteada hacia la esquina de la pared. Cuando encendí la luz, vi que encima de la silla había una muñeca de trapo, de esas que los niños ya ni usan. Nunca había visto esa muñeca en la escuela. Y estaba con el uniforme del colegio. Esa noche me fui más temprano otra vez. Y nunca más volví. Avisé a la dirección que no continuaría, ni necesitaban pagarme los días restantes. No di explicación. Trataron de insistir. Preguntaron si alguien me había tratado mal. Solo dije que ya no era para mí. Hasta hoy no sé qué era aquello. Si era el espíritu de algún niño, si era más de uno, si era alguna energía que quedó atrapada ahí. Solo sé que aquello parecía pedir atención, compañía. Pero había algo mal, algo que pesaba, que dejaba el ambiente cargado. No era solo añoranza. Era soledad mezclada con una tristeza profunda, de esas que se pegan a uno. Después de que salí, el silencio en la escuela pareció aún más pesado. Escuché decir que, de vez en cuando, algunos maestros y el vigilante todavía ven cosas extrañas por ahí. Juguetes que aparecen de la nada, puertas que se cierran solas, risas bajas en el pasillo, pero nadie habla muy abiertamente. Creo que el miedo a ser burlado o incluso perder el empleo pesa más que el miedo a lo que hay ahí dentro. Intenté olvidar, lo juro. Volví unas 2 veces solo para recoger algunas cosas que dejé, y en ninguna de ellas sentí esa sensación buena que tenía al principio de mi trabajo. Parecía que el lugar guardaba un secreto que nadie debía tocar, como si esas paredes hubieran absorbido todo el dolor y abandono de algo que nunca salió de ahí. Es difícil explicar, pero quien ya ha sentido este tipo de cosas sabe de lo que estoy hablando. Hasta hoy no sé qué ocurrió realmente en esa escuela. ¿Sería solo mi cabeza cansada? Puede ser, pero no creo que la cabeza invente risas de niño en medio del pasillo, o un dibujo que cambia de lugar cuando nadie está mirando. No pude encontrar una explicación lógica para todo aquello. Solo sé que nunca más volví allí, y aún meses después, cuando paso cerca de la entrada, mi cuerpo se estremece. Si alguien ha pasado por algo parecido o sabe qué puede ser, me gustaría mucho escucharlo. A veces, contar ayuda a quitar un poco del peso que queda aquí dentro. En el fondo, todavía pienso si esa escuela necesitaba a alguien ahí, aunque fuera solo para escuchar, aunque fuera solo para hacer compañía. Pero yo no podía quedarme, no de esa manera. En fin, eso es todo. Solo quería compartir esta historia porque sé que no soy la única que ha visto o sentido cosas que no se pueden explicar. La vida está llena de misterios y a veces uno solo tiene que aprender a convivir con ellos, aunque no tenga sentido. Gracias por leer hasta aquí. Todavía me estremezco solo de recordar. El sábado era el día más concurrido de la semana en la tienda. Siempre un movimiento diferente, gente de fuera, turistas tomando fotos en cada rincón del centro histórico. El edificio donde trabajaba era antiguo, de esos que parecen tener historia en cada pared, y tenía un ambiente algo pesado, del que nadie hablaba mucho, solo se sentía. Estaba frente a la caja cuando ella entró por tercera vez en aquel mes. Aquella cliente que solo aparecía los sábados y parecía querer siempre el mismo vestido floreado. Aquel vestido medio antiguo, con aspecto de que ya nadie usaba, ¿sabes?
Ella lo tomaba, se quedaba unos minutos en el probador, luego salía sin pagar nada, como si se evaporara en el espejo. Cada vez era lo mismo. Hablaba poco, ni siquiera miraba bien, y al final desaparecía. Me parecía extraño, y confieso que esto ya me estaba inquietando. Ya había llamado la atención de mis compañeros, pero nadie vio nada diferente, solo que la mujer no dejaba rastros. No parecía una cliente común, y cada sábado reaparecía, con el mismo vestido en la mano, sin pagar nunca. Lo que más me preguntaba era, ¿a dónde iba? ¿Cómo desaparecía de esa manera? Aquel sábado decidí prestar atención de manera diferente. Cuando salió del probador, la seguí, medio disimuladamente. Quería ver a dónde iba, porque parecía que atravesaba las paredes de la tienda. Intenté no hacer ruido, caminando por los pasillos antiguos de la casona que era la tienda, hasta la puerta principal. La calle estaba llena de turistas, pero la mujer se mezclaba con el movimiento y parecía querer desaparecer entre ellos sin mirar atrás. Fui caminando despacio, siguiéndola con cuidado, tratando de mantener la distancia para no ser notada. Ella no parecía darse cuenta de que estaba siendo seguida. Su manera de ser era extraña, algo distante, y la forma en que sostenía el vestido parecía casi un ritual. A medida que avanzaba por las calles empedradas, comencé a sentir un escalofrío, como si estuviera pisando un lugar donde no debía estar. Era un sentimiento extraño, una mezcla de curiosidad y miedo. Se detuvo frente a una casa vieja, una de esas que parecen olvidadas en el tiempo, con ventanas polvorientas y puerta de madera descascarada. No tenía idea de lo que estaba pasando, pero mi cuerpo se detuvo junto con ella. Fue como si, allí, la energía de la calle cambiara de repente. Colocó el vestido floreado en el pasamanos de la escalera y entró. Me quedé allí, mirando, sin saber si entrar o correr. Era como si aquella casa tuviera algo encerrado dentro, una historia que la mujer cargaba junto con aquel vestido y que solo yo podía ver en ese momento. Me quedé parada en la acera, tratando de decidir si entraba o no, hasta que algo me hizo seguir adelante. La puerta de la casa vieja estaba entreabierta, crujiendo lentamente con el viento. Sin pensar mucho, la empujé despacio y entré. El aire dentro tenía un olor a moho y algo más pesado, como metal oxidado mezclado con polvo. La luz era débil, venía solo de algunas ventanas pequeñas al fondo, y se podían ver pedazos de muebles cubiertos por sábanas sucias, como si nadie hubiera tocado nada allí en años. Caminé con cuidado, tratando de no hacer ruido, pero era difícil ignorar el silencio que parecía pegarse a la piel. El piso de madera crujía bajo mis pies y daba la impresión de que la casa estaba esperando a algo o a alguien. Subí una escalera estrecha y, en lo alto, vi el vestido floreado colgado en una percha, pero había algo diferente en él. Parecía que el estampado estaba descolorido de una manera extraña, como si hubiera estado expuesto al sol durante siglos. Mi mano casi tocó la tela, pero un escalofrío subió por mi columna y retrocedí. De repente, escuché un sonido. Parecía un susurro que venía del pasillo de abajo. Al principio pensé que era solo el viento, pero el susurro se fue haciendo más claro. Parecía una voz baja, medio llorosa, medio desesperada. Quería entender lo que aquella voz decía, pero las palabras no llegaban hasta mí. Comencé a sentir un peso en el pecho, como si estuviera entrando en un lugar donde el tiempo se detuvo, pero el dolor permaneció vivo. Me senté en el suelo y respiré profundo, tratando de controlarme, pero la sensación de que algo me observaba no pasaba. Miré hacia el espejo viejo que estaba apoyado en la pared cerca de donde yo estaba sentada. En el reflejo, vi a la mujer del vestido floreado parada detrás de mí, inmóvil, con aquella mirada vacía que no se podía descifrar.
Intenté voltearme rápido, pero cuando miré de nuevo, ya no estaba allí. El silencio volvió, aún más pesado, y la casa parecía respirar conmigo, acompañando mi miedo. Quería salir de allí, pero algo me retenía, como si la historia que estaba comenzando a descubrir me estuviera atrapando junto con ella. Fui bajando las escaleras despacio, y en el camino noté que las paredes tenían marcas, garabatos y nombres escritos a mano, algunas palabras casi borradas por el tiempo, pero se podían entender cosas como «no olviden», «atrapado aquí» y «vuelvo pronto». Era como si aquella casa guardara los secretos de quienes ya habían pasado por allí, atrapados en un ciclo de espera y desaparición. La mujer del vestido no era solo una cliente extraña, era parte de ese lugar, un recuerdo vivo de una historia que nunca fue contada. Cuando finalmente llegué a la puerta, la sensación de alivio fue enorme, pero la puerta se cerró fuerte sola, como si quisiera mantenerme allí para siempre. Salí corriendo hacia la calle, tratando de no mirar atrás, pero algo me dejó paralizada. El vestido floreado que la mujer siempre tomaba estaba colgado en el pasamanos de la escalera de la casa, exactamente como ella lo había dejado. Solo que, en ese momento, parecía que se movía solo, como si una brisa invisible hiciera ondular la tela lentamente. La calle estaba vacía, el movimiento de turistas había desaparecido y el cielo ya comenzaba a oscurecer, haciendo todo aún más extraño. La casa vieja parecía normal, como si fuera solo un edificio antiguo más del centro, pero yo sabía que no era así. Lo que había sucedido allí dentro se quedó pegado a mí, no podía sacármelo de la cabeza. La mujer que desaparecía en el espejo era más que una cliente fantasma. Era un pedazo del pasado atrapado en aquella casona. En el camino de vuelta a la tienda, traté de pensar en alguna explicación racional, pero nada tenía sentido. ¿Cómo una persona desaparece de la nada dentro de una tienda llena de gente? ¿Y por qué siempre el mismo vestido? Aquella casa vieja, con sus paredes marcadas y el susurro de aquella voz, parecía guardar un secreto que nadie quería que yo descubriera. Y por más que lo intentara, no pude olvidar la sensación de que, aquel día, algo antiguo y olvidado había elegido mostrarse ante mí. Volví a la tienda con el corazón acelerado, como si hubiera corrido una maratón, aunque había caminado despacio. Mis compañeros preguntaron si estaba bien, pero no pude explicar lo que había sucedido. Ni quería, para ser sincera. Sabía que, si hablaba demasiado, nadie me creería y no estaba lista para eso. Lo que me quedó fue una mezcla de miedo y curiosidad que no me ha abandonado desde aquel sábado. Hasta hoy, cada vez que veo aquel vestido floreado colgado en la tienda, recuerdo a la mujer y aquella casa olvidada. No sé si ella todavía está allí, esperando, o si simplemente eligió desaparecer para siempre. Pero lo que sé es que aquel sábado cambió mi visión sobre lo que es real y lo que puede estar escondido justo en medio de nosotros, esperando ser visto, o para desaparecer, sin dejar rastro. Después de aquel día, traté de evitar mirar el espejo de la tienda, principalmente cuando estaba sola. Era como si guardara algo que no quería soltar. Siempre que pasaba cerca, sentía un escalofrío en la espalda y ganas de voltear el rostro, aún sabiendo que nada extraño iba a aparecer. Pero era diferente, ¿sabes? Esa sensación de que lo normal no estaba allí, que algo estaba observando, quieto, esperando. Una vez, en medio de un sábado cualquiera, escuché un ruido de vestido arrastrándose por el suelo, viniendo del probador donde ella siempre desaparecía. Corrí hasta allí, pero el probador estaba vacío, solo el vestido floreado colgado en la percha, como siempre. Solo que esta vez parecía que la tela estaba mojada, pesada, como si hubiera sido empapada por lágrimas que nadie veía. Me quedé parada mirando, tratando de entender,
pero no pude. Intenté contarle a la gerente de la tienda, pero solo se rió y dijo que estaba imaginando cosas. Mis compañeros tampoco vieron nunca nada. Siempre pensaban que estaba cansada o inventando historias para no trabajar. Lo peor es que, aunque nadie me creyera, yo sabía que había algo real allí, que aquella mujer, el vestido y la casa antigua eran parte de algo que no podía explicar. Comencé a evitar el centro histórico los sábados, principalmente la tienda, porque no quería sentir más aquel peso, aquella presencia que parecía seguirme. Pero la verdad es que el miedo y la curiosidad me atraparon, y cada vez que cerraba los ojos, veía su rostro, quieto allí en el espejo, como si estuviera pidiendo ayuda o queriendo que yo entendiera lo que había sucedido. Hasta hoy no sé qué quería aquella mujer, ni por qué aparecía siempre con aquel vestido, ni qué estaba atrapado dentro de aquella casa. Solo sé que hay cosas que quedan escondidas dentro de las paredes, esperando a alguien que las vea, y que, cuando se da cuenta, ya no puede olvidar. Esta historia se quedó conmigo, y creo que se quedará para siempre, sin respuesta, tal como comenzó. Extraña, silenciosa y aterradora. Después de aquel sábado, intenté seguir con mi vida como si nada hubiera pasado, pero la verdad es que no pude. Todo se volvió medio extraño. Cuando estaba en la tienda, podía sentir un silencio pesado a veces, como si alguien estuviera allí, quieto, solo observando. Y, por más que quisiera olvidar, el recuerdo de aquella mujer desapareciendo en el espejo seguía rondando en mi cabeza. Algunas veces, al final del día, cuando todo estaba casi vacío, veía un reflejo en el vidrio de la puerta principal. Era demasiado rápido para ser alguien entrando, pero realmente parecía la silueta de ella, con el vestido floreado parada afuera, mirándome. Cuando parpadeaba, desaparecía. Y mira, no se puede explicar, pero aquello daba una opresión en el pecho, un miedo helado que no pasa. Llegué a intentar descubrir quién era aquella mujer, si había alguna historia antigua relacionada con aquella casa o la tienda, pero no encontré nada concreto. Los vecinos no recordaban a nadie, y en los archivos de la ciudad, nada sobre desapariciones o historias tristes relacionadas con aquella casona. Era como si fuera una sombra que nadie nunca vio, solo yo. Lo único que sé es que, aquel sábado, algo que estaba atrapado en el tiempo, en aquella casa vieja, eligió mostrarse ante mí, y después, simplemente se detuvo, como si hubiera hecho lo que necesitaba, o tal vez solo estuviera esperando a alguien que pudiera entender. Nunca supe si era un fantasma, un recuerdo o solo una persona perdida. Solo sé que nunca más la vi después de aquel día. Hasta ahora, siempre que miro hacia el espejo de la tienda, siento como si guardara un secreto que no quiere ser contado. Y cada sábado, aquella sensación vuelve, de que algo puede aparecer de nuevo, o desaparecer sin dejar rastro, como me sucedió a mí. No sé explicarlo, y ni quiero intentarlo. Solo sé que sucedió, y que aún hoy, este misterio permanece atrapado en las paredes de aquella casona antigua, esperando revelarse de nuevo.